We turn again to Volvemos de nuevo para continuar nuestro estudio sobre todo lo que Jesús enseñó. Estamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 41. Es muy importante recorrer el Evangelio de Mateo keeping in mind teniendo en cuenta que debemos entender lo que Jesús enseñó, de lo que podemos aprender para hacer en nuestra vida. Aprendemos de sus palabras, de su vida y de sus acciones. we also learn También aprendemos de las circunstancias en las que tomó a sus discípulos took his disciples y and la forma en que afrontó las circunstancias difíciles. Ahí también aprendimos algo. Y también aprendimos de la forma en que él respondía a las preguntas, su dependencia de Dios Padre para una respuesta correcta sin entrar en razonamientos complicados. Muy a menudo, cuando la gente nos hace preguntas, entramos en muchos razonamientos complicados para dar una respuesta. Jesús muy a menudo respondía con una breve historia o una breve respuesta, y esa es la mejor manera de responder. so here Así que aquí estaban los fariseos reunidos y Jesús dijo, ahora déjenme hacerles una pregunta. Ustedes me han hecho muchas preguntas, ahora déjenme hacerles una pregunta. ¿Qué piensan del Mesías? El Cristo es otra palabra para el Mesías, y los judíos esperaban que viniera. Sabían que el Mesías vendría, de quien es hijo, y ellos dijeron que lo sabían por las Escrituras, que es el hijo de David. Entonces les dijo, ¿cómo es que David en el Espíritu le llaman Señor? Cuando dice que el Señor dijo a mi Señor, eso es una cita de Salmo 110, verso 1. Y el Señor dijo, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. El Señor dijo a mi Señor. Y si David le llama Señor, ¿cómo es entonces su hijo? Ellos no lo sabían, no podían responder a eso, estaban confundidos. and from Y that desde aquel día nadie se atrevió a hacerle otra pregunta. ask him another question. Él lo silenció para siempre. Dios nos da una respuesta a cada pregunta. Y cuanto más en contacto estemos con Dios, más conoceremos las respuestas. Recuerdo mis primeros años de vida cristiana y poco después de nacer de nuevo, yo no sabía las respuestas a muchas cosas en las Escrituras. Pero hoy sé mucho más, no todo, pero un poco más porque lo he estudiado. No solo he estudiado, pero he tratado de vivir ante Dios y he tratado de conocerlo mejor. La palabra de Dios se ha vuelto más clara y he encontrado la respuesta a muchas cosas que me desconcertaban cuando era joven. Absolutamente no hay ninguna contradicción en la palabra de Dios. Te lo puedo decir después de 53 años de estudiarla. No hay ninguna contradicción. Lo que parecen contradicciones es porque no lo has estudiado bien. Hay una respuesta para todo lo que parece ser una contradicción en las Escrituras. Y hay una respuesta para cada pregunta que hay para los problemas de la vida en el mundo. No puedo decir que he encontrado todas las respuestas, pero yo he encontrado muchas que no conocía hace 50 años. So Así que no rechaces algo solo porque no sepas la respuesta. Sé humilde para decir, aún no soy lo bastante maduro como para saber la respuesta a eso. Es como un niño que estudia matemáticas en la escuela. school Cuando está en segundo grado, él no sabe de álgebra o geometría. Y puede decir, ¿qué es álgebra y geometría? Eso no forma parte de las matemáticas. Yo conozco las matemáticas. 2 más 2 son 4 y 2 por 3 son 6. Sé las tablas de multiplicar, pero álgebra y geometría son basura. Eso es lo que piensa sinceramente, porque solo está en segundo grado. Luego cuando llega a octavo grado y estudió bastante álgebra y geometría, él dice, sí, esto es correcto. Probablemente lo estudió desde el cuarto grado en adelante y dice, sí, hay algo correcto en eso. Pero luego dice en esa etapa, ¿qué es todo este cálculo? Cálculo diferencial, cálculo integral, todo eso es basura. Bueno, espera a que llegue a onceavo grado, entonces lo entenderá. Así que lo que pienses que es una absoluta basura, después de 4 o 5 años, si sigues caminando con el Señor, descubrirás la verdad de eso. Así que es bueno ser humildes para decir no sé cuando somos más jóvenes. Mi comprensión espiritual aún no ha llegado hasta ese nivel para entenderlo, pero debe haber algo de verdad en ello.
Estoy hablando de cuando vas a las escrituras y encuentras algo que tú no puedes entender o encuentras algo que parece una contradicción. No seas tan arrogante para pensar que es una contradicción solo porque no puedes explicarlo. Es porque eres inmaduro. Quizás estás en una clase del kinder. No me extraña que no puedas explicarlo. Otra persona que es más madura, que ha caminado con Dios y ha progresado en la vida cristiana, lo entiende muy claramente. Pero la gente orgullosa nunca puede aceptar esa respuesta. Piensan que porque son inteligentes en matemáticas, ciencia, física y cosas por el estilo, están seguros de que entenderán la Biblia. No, Dios ha ocultado estas cosas de los listos y de los inteligentes. Él las revela a la gente humilde. Por favor, recuérdalo. Así que si no entiendes eso, Jesús te silenciará, como silenció a todos los fariseos. Mateo capítulo 23, verso 1. Entonces Jesús habló a las multitudes y a sus discípulos y dijo: los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que haced y observad todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Esta es la definición de un hipócrita. Predican cosas que no practican. Dicen y enseñan cosas que ellos no hacen. Esto es lo contrario de Hechos, capítulo 1, versículo 1, donde leemos acerca de Jesús. Él hizo y enseñó. Compáralo con Mateo 23, verso 3. Ellos enseñan pero no hacen con Hechos, capítulo 1, versículo 1, lo que Jesús hizo y luego enseñó. Y todos nosotros estamos en una de estas dos categorías. El cristiano que predica muchas cosas que no practica, o el que practica algo que luego lo predica. Uno de ellos es solo un fariseo y el otro sí está siguiendo a Cristo. Hoy en día en las iglesias hay muchos descendientes espirituales de los fariseos. Hay muchos de ellos, millones de ellos, que predican muchas cosas desde el púlpito, pero no lo practican en sus vidas. Son muy pocos los que siguen a Cristo, que primero lo hacen y luego lo enseñan. Ellos nunca enseñan lo que no han hecho o lo que no aspiran a hacer y lograr. La otra cosa que quiero que notes aquí es que los fariseos tenían un par de buenas cualidades. Y aquí en este capítulo se puede ver. No es que todo estuviera mal con los fariseos. Habían algunas buenas cualidades en ellos. Por ejemplo, número 1, Jesús dijo: todo lo que ellos te digan que hagas, hazlo. Ahora, Jesús no diría eso de los testigos de Jehová, de los adventistas del séptimo día o incluso de los católicos romanos. Todo lo que enseñan es correcto, puedes hacerlo, pero no es correcto enseñar que guardar el día de reposo es una forma de salvación. No es correcto en absoluto. Enseñar que Jesucristo no es Dios, como dicen los testigos de Jehová, no es correcto. Enseñar que María es una segunda mediadora entre Dios y el hombre, eso no es correcto. Por eso Jesús nunca diría de estos grupos: hagan lo que ellos dicen. Tampoco diría eso de los cristianos liberales, pero sí de los cristianos evangélicos. Ellos tienen la doctrina correcta, pero podrían ser fariseos, porque los fariseos tenían la doctrina correcta. Así que aquí hay una buena cualidad de los fariseos, y es que ellos tenían la doctrina correcta. Otra buena cualidad que él menciona en el versículo 25: ustedes escribas y fariseos limpian el exterior de la copa, pero el interior está lleno de robo y desenfreno. Esto era hipocresía. El interior estaba sucio, pero el exterior estaba limpio. Pero hay que reconocer que el exterior estaba limpio. Aquí tenemos que reconocer de que Jesús te dio tu vida externa. Es buena, cumples la ley. A veces haces todo lo que la ley ordena en el exterior. Así que había dos buenas cualidades acerca de los fariseos que Jesús mismo les reconoció. Número 1, todas las doctrinas son correctas, versículos 2 y 3. Segundo, su vida externa era limpia y recta, versículo 25. Ahora, la mayoría de los evangélicos cristianos que he conocido se glorían en estas dos cosas. Mis doctrinas son todas correctas y mi vida externa está limpia. Eso te califica para ser fariseo. Al grupo que Jesús le dijo: generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? ¿Crees que Jesús vendría a una iglesia evangélica a predicar a los cristianos que tienen todas sus doctrinas correctas y cuya vida externa está limpia? ¿Has entendido las escrituras? Que buscaba Jesús en el interior, la vida interior.
¿Está limpia tu vida interior? ¿Está limpio el interior de la copa? Eso es lo que el Señor estaba buscando entonces. Y eso es lo que el Señor busca hoy. Así que dejemos de gloriarnos en el hecho de que nuestras doctrinas y nuestra vida externa son correctas. Sí, son necesarias. No somos como los saduceos, que eran como los cristianos liberales. Somos como los fariseos, pero no somos semejantes a Cristo. No somos verdaderos cristianos si no cuidamos la vida interior. Y esa es la diferencia entre un fariseo y un cristiano. Un cristiano tiene sus doctrinas correctas, su vida externa correcta y el interior de la copa está limpia. Esa es una gran diferencia. Así es como se distingue un fariseo de un verdadero discípulo de Jesús. Y puedes preguntarte cuál de ellos dos eres tú. Ellos dicen cosas pero no las hacen. Y esta es una marca de la gente legalista. Predicadores legalistas en particular. Y hay millones de ellos en el mundo. Mateo 23, verso 3. Ellos atan cargas pesadas. Significa que predican estándares tan altos y le dicen a la gente, debes hacer esto. Las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni siquiera con un dedo quieren moverlas. Sabes que hay un montón de gente que predica del diezmo, pero nunca diezman ellos mismos. ¿Sabían eso? Ellos mismos no pagan el diezmo, sino que les enseñan a otras personas que paguen sus diezmos. Y son unos hipócritas absolutos. No pagan el diezmo ellos mismos. No creo que el diezmo sea parte de la enseñanza del Nuevo Testamento en absoluto. Está abolido con todo lo que está bajo la ley. Hoy en día no damos el 10%. Damos lo que estemos contentos de dar de acuerdo a 2 Corintios capítulo 9, verso 7. Esa es la enseñanza del nuevo pacto. Pero hay millones de pastores y predicadores que le dicen a otros que diezmen, pero ellos no lo hacen. Pregúntate a ti mismo, ¿tú eres una persona que está muy ansiosa por promover el diezmo? ¿Donas el 10% de todos tus ingresos a Dios? ¿De todo lo que ganas? Esa es una pregunta muy inquisitiva. Incluso si lo haces, solo estás guardando la ley. Y yo no estoy bajo la ley. Y tú nunca me esclavizarás a eso. Puedes traer a un montón de cristianos ignorantes que no conocen el nuevo pacto y no conocen la Biblia para que obedezcan tus leyes, pero a mí no puedes traerlas porque conozco el nuevo pacto. Y aquí dice que atan cargas pesadas a la gente y no las levantan ni con un dedo. Eso significa que nunca lo han practicado ellos mismos y ponen exigencias irreales hacia los demás. Recuerdo una vez que estaba en un campamento de jóvenes y estaba allí con otro predicador que era un poco legalista e hipócrita. Éramos dos predicadores. Y él predicó allí diciendo, no solo debemos diezmar nuestro dinero, también debemos diezmar nuestro tiempo. Si tienes 24 horas, 2.4 horas cada día deben ser dadas para Dios y pasar tiempo a solas con Dios. Ahora, él era un tipo que yo sabía que ni siquiera estaba diezmando sus ingresos, porque era un médico muy rico y definitivamente él no estaba diezmando su tiempo. Así que no dije nada, pero cuando él dijo eso, yo no estaba de acuerdo, pero me mantuve callado, porque él era el otro predicador conmigo y no quería humillarlo públicamente. Así que me mantuve callado, pero estos estudiantes eran astutos. En una sesión de tiempo de preguntas y respuestas, uno de los jóvenes dijo, hermano Zach, responda a esta pregunta. ¿Es correcto lo que dijo el otro predicador? ¿Que tenemos que diezmar nuestro tiempo? Bueno, me pusieron en un aprieto allí, pero yo dije, no estoy de acuerdo con eso. No hay un versículo que diga eso en las Escrituras. Y luego miré al otro predicador y le pregunté, hermano, ¿pasas 2.4 horas todos los días con Dios? Y él tímidamente me dijo, no, hermano, no lo hago. Tuve que exponerlo por el bien de estas pobres personas, sobre las que él estaba poniendo una carga pesada por la cual él no había levantado ni un solo dedo. Eso es lo que quiero decir. Hay muchos predicadores como este, así que no permitas que nadie te ponga una carga. El yugo de Jesús es fácil, su carga es ligera. Querido hermano, tú estás cansado y cargado porque has permitido que todos estos hipócritas te pongan cargas que ellos mismos no han levantado con un dedo. Todas sus obras las hacen para ser notadas por los hombres. Versículo 5. Ensanchan sus filacterías y alargan los flecos de sus mantos. Todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Siempre que hacemos cosas para que los hombres nos vean, somos como los fariseos.
Debemos vivir nuestra vida delante de Dios. No digo que los hombres no nos vean. Si nos ven, no podemos evitarlo, pero no lo hacemos para que los hombres nos vean. Ese es el punto. No es que los hombres vean tus buenas acciones. A veces no podemos evitarlo, pero no lo hacemos para que nos vean. Hay un pequeño libro que he escrito llamado Las 50 marcas de los fariseos y es un estudio muy interesante. Me pareció muy provechoso estudiar lo que el Nuevo Testamento habla de los fariseos. Y así es como copilé ese libro. Varias de esas características están aquí en este capítulo. Atan cargas pesadas y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, sino que hacen todas sus obras para ser visto por los hombres. Versículo 6. Aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Personas que quieren respeto en las sinagogas, quieren los asientos principales para ser reconocidos como ancianos y pastores, quienes en un evento siempre quieren sentarse en la plataforma. ¿Tú eres así? Jesús dijo, ve y toma el último asiento. ¿Dónde están los líderes cristianos que obedecen eso? Casi todos los líderes cristianos quieren títulos y quieren sentarse en la plataforma para ser respetados por los demás. Ellos aman los asientos principales en las sinagogas y podemos aplicar eso a las iglesias. Estos son fariseos. Les encantan los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres rabí. Les encanta saludar, les encanta ser saludados por los demás, porque ellos quieren honor. Todo es por honor. Los asientos principales en las sinagogas son por honor. Ser saludados por otros es un honor. Tener títulos religiosos lujosos por honor. Todo es por honor. Andan detrás de ese motivo, y eso es lo que Dios ve. A Dios no le importa en qué asiento te sientas, pero Él ve cuál es tu motivo en todo eso. ¿Cuál es tu motivo? Quiero decir, para transmitir un mensaje a la gente, el lugar más conveniente sería estar de pie en la entrada de la iglesia, lo cual está bien. O si estás de pie en una pequeña plataforma elevada para que todo el mundo te pueda ver, está bien. Pero si estás ahí de pie solo porque quieres honor, esa es una razón completamente diferente. Dios mira el motivo, el corazón. El hombre mira la apariencia externa. Y él dijo, pero vosotros no dejéis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Se supone que todos somos hermanos. Ese es el único título que él nos ha dado. ¿Y sabes lo maravilloso que es ser llamado un hermano en el nuevo pacto? Veamos, cuando alguien me llama hermano y yo lo llamo hermano, nos referimos el uno al otro como hermanos menores de Jesucristo, que es nuestro hermano mayor, de acuerdo a Romanos capítulo 8, versículo 29. Él es el primogénito entre muchos hermanos. Por eso la palabra hermano es el título más alto que se puede dar. Por eso dijo que todos sois hermanos. Y no llamen a nadie vuestro Padre en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Se trata de dirigirse a una persona como Padre. Pero Jesús dijo, no hagas eso. La gente puede tener padres espirituales, pero no lo llames Padre. Pablo dijo a los cristianos de Corinto, pueden tener 10,000 maestros, pero no tienen muchos padres. Pero yo me he convertido en vuestro Padre a través del Evangelio. En 1 Corintios 4, verso 15. Él escribe a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 2. A Timoteo, mi amado hijo, inspirado por el Espíritu Santo. Y así vemos que Pablo no permitía que nadie se dirigiera a él como Padre Pablo. Quiero decir, es verdad que era un apóstol, pero era un hermano en Cristo. Él dijo, no llames a nadie en la tierra Padre y no le llames líderes. Solo uno es tu líder, que es Cristo. El mayor entre vosotros debe ser un siervo. ¿Tomamos todas estas palabras de Jesús seriamente o simplemente las ignoramos? La mayoría de los cristianos simplemente las ignoran y dicen, eso no es importante. ¿Qué no es importante? ¿Cuál es la palabra de Jesús que se puede decir que no es importante? Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. No te llames líder, padre, maestro.
Puedes tener esas funciones. Puedes ser un maestro de la palabra de Dios, puedes ser un padre espiritual y puedes ser un líder. Eso está bien. Pero tu actitud debe ser siempre la de un hermano y un siervo. El mayor entre vosotros será un siervo. Así es como debe ser en la vida cristiana. Si eres un verdadero líder, vas a ser un siervo de todos los demás. Así que veo aquí que hay dos títulos que Dios nos ha dado: hermanos en el versículo 8 y siervo. Y todos nosotros debemos ser ambos en nuestras relaciones con otras personas. Debemos ser hermanos y siervos. No debemos tomar sobre nosotros un título que nos eleve por encima de otros hermanos. Podemos tener una función que puede ser la más importante de todas, como ser un apóstol o profeta. Puede ser maestro, pero sigue siendo un hermano. Mira al apóstol Juan, que fue un gran apóstol, pero mira cómo habla de sí mismo. Dice en Apocalipsis 1, verso 9, yo, Juan, vuestro hermano, un hombre de 95 años que sirvió fielmente a Dios durante 65 años. ¿Y qué es él al final de todo eso? Un hermano, un siervo. Así eran los grandes apóstoles. Y tú dirás, esos títulos no importan, pero Jesús los llamó exaltarse a sí mismo. En Mateo capítulo 23, verso 12, cualquiera que se exalta a sí mismo será humillado, y el que se humille será exaltado. Ahora, sé que estos no son los mandamientos más importantes de las Escrituras, como amar a Dios con todo el corazón, amar al prójimo como a ti mismo. Incluso los mandamientos más pequeños. Jesús dijo que si ignoramos los mandamientos más pequeños, será llamado el más pequeño en el reino de los cielos. Estamos tratando de entender todo lo que Jesús enseñó, no solo el 90% de lo que Él enseñó. Id por todo el mundo, haced discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñales a hacer cada cosa que yo os he mandado. Cada cosa es muy importante. Mira la cristiandad hoy en día, donde muchos predicadores y líderes toman sobre ellos todo tipo de títulos. ¿Crees que es la voluntad de Dios? No estoy aquí para juzgarlos. Te pido que lo compares con la palabra de Dios en las Escrituras. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y a medida vas a través de este capítulo, encuentras que esta es la forma en que comienza denunciando a los fariseos. Y luego dice, hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos de los hombres, pues ni ustedes entran ni dejan entrar a los que están entrando. Jesús habló como un profeta, y te digo que cuando un profeta habla, mucha gente se va a ofender. Pero él, como profeta, estaba mostrando el camino hacia el reino de Dios. Y está diciendo, ustedes, fariseos, no entran en el reino de Dios y lo cierran a otros que quieren entrar. ¿Cómo lo cierran? Con todas estas reglas y regulaciones legalistas que han atado cargas pesadas sobre la gente, en lugar de mostrarles el camino hacia el reino de Dios. Hoy en día tenemos que entender esto. Un legalista, aunque parece ser muy justo de muchas maneras, está en realidad cerrando la puerta en el reino de Dios. Las personas que hacen mucho y que analizan pequeñas cosas y las hacen más grandes de lo que Dios las ha hecho. Ya sabes, como dije sobre el día de reposo, los fariseos hicieron el día de reposo mucho más grande de lo que Dios lo había hecho. Y ellos estaban cerrando realmente el reino a la gente que quería entrar. Es lo que dice aquí, no entran ustedes y no dejan entrar a otros tampoco. ¿Verdad, escribas y fariseos? Porque devoráis las casas de las viudas. Versículo 14. Aun cuando por pretexto hacéis largas oraciones, por eso recibiréis mayor condenación. Aquí hay otra cosa que ellos hicieron. Ellos exprimirían el dinero de la renta aunque fueran viudas pobres. Y luego, para aliviar su conciencia, venían a la sinagoga y oraban largas oraciones para encubrir la injusticia y los asuntos del dinero, en la forma en que estaban exprimiendo el dinero de las viudas pobres y otras personas que eran pobres. Dios ve todo esto
Y este tipo de cosas están sucediendo hoy en día. Todas estas cosas y muchas otras cosas más. A medida que avanzas a través de este capítulo 23 de Mateo, verás todo lo que Jesús enseñó. Y hay muchas otras cosas de las que Él nos quiere librar. Si realmente le amamos, guardaremos estos mandamientos. Continuaremos en nuestro próximo episodio.